Buen día a todos los oyentes, mi nombre es Félix Ramírez y junto a mis compañeras Adriana Pérez, Luciana Pérez, Patricia Quintero y Kimberly Quero, estudiantes de segundo año de Medicina de la Universidad de Carabobo, sede Aragua, venimos a hablarle un poco sobre qué es la comunicación y qué elementos la conforman, una actividad que realizamos en nuestra asignatura de Educación para la Salud. Comencemos. La comunicación es el conjunto de procesos a través de los que se transmite o intercambia información, que la vamos a denominar un mensaje. Esta la realiza una persona que emite el mensaje, conocida como emisor, hasta personas que reciben el mensaje, conocidas como los receptores. Ahora, la comunicación puede ser bien de carácter verbal, es decir, con la palabra hablada, o de carácter escrito, ya sea con la palabra escrita o mediante símbolos y signos. Estos símbolos y los signos son de vital importancia, ya que son los que permiten que durante la comunicación se pueda tener un correcto manejo de la información y se interprete adecuadamente toda la información que se desea transmitir. Además de esto, también tenemos que durante la comunicación se pone en alto funcionamiento las funciones intelectuales y también la memoria lingüística. Dicho esto, podemos decir que la comunicación hace referencia a todo el proceso de interacción social por medio de símbolos y sistemas de mensajes para poder transmitir una idea. Aparte del emisor y del receptor, tendremos otros factores u otros elementos que intervienen en la comunicación. Como ya lo hemos descrito anteriormente, el emisor es la persona que transmite el mensaje y el receptor la persona que recibe el mensaje. Además de esto, hay otros elementos como es el código, que corresponde al conjunto de símbolos o sistemas a través de los que se crea un mensaje. Tendremos el mensaje en sí, que como ya hemos dicho al principio, es la idea que se quiere interpretar y que se quiere enviar hacia los receptores. Tenemos los canales de comunicación también, que vienen siendo los medios a través de los que se transmite el mensaje. Por ejemplo, en la actualidad tenemos la radio, la televisión, los periódicos, las revistas, etc. Tendremos otro factor muy importante, que es el ruido, que es un factor que más bien lo podemos describir como los factores externos que pueden causar una distorsión del mensaje y con esto causar que el mensaje no se pueda interpretar de la mejor manera. Tenemos también la retroalimentación o el feedback, que es la respuesta del receptor hacia el mensaje que ha logrado recibir. Y por último tendremos el contexto, que esto hace referencia básicamente a las circunstancias en donde se desenvuelve la comunicación o la idea que quiere transmitir un mensaje. Una de las formas de poder comunicarnos a nivel global es mediante la lengua. La lengua es básicamente un sistema de comunicación, tanto verbal como escrito, que tiene convenciones o reglas gramaticales específicas que se deben seguir para establecer una correcta comunicación entre las comunidades humanas. Básicamente, la lengua es el medio de comunicación propio de las diferentes comunidades en el mundo. Este proviene del latín lingua. Y bien, la ciencia lingüística es la ciencia encargada del estudio, análisis y teorización de todas las reglas gramaticales que conforman a una lengua, y de la misma manera que nos permite conocer cómo actuar y cómo poder hablar en esa lengua de una forma funcional y correcta. Otro punto importante sobre la lengua es que esta puede ser flexible o inflexiva. Cuando hablamos de una lengua flexiva, nos referimos a aquellas lenguas en donde las palabras, según la función que ocupen en una oración, puede cambiar el significado de esa oración o de la misma palabra. Y las lenguas inflexivas son aquellas donde una palabra no va a cambiar su estructura morfológica según se utilice en una oración. Aparte de esto, tenemos que la lengua tiene ciertas características,
como lo son que es intangible y requiere el lenguaje para poder manifestarse. Además de esto, la lengua es arbitraria, es decir, que no hay una relación directa entre la palabra y el objeto o idea que la palabra quiera representar. También es social porque permite que las personas se puedan comunicar entre sí. Está organizada en base a la gramática, es decir, que hay normas gramaticales, normas que se deben utilizar para utilizar de forma correcta a la lengua que deseamos hablar. Y además de esto, un punto muy importante también es que las lenguas se encuentran en constante revisión gramatical. Esto debido a la continua evolución humana. Esto se convierte en un punto muy importante ya que les da un carácter dinámico a las lenguas que van evolucionando a medida que el humano también va evolucionando para expandir su vocabulario. Buen día tengan todos, espero estén muy bien. Continuando con la exposición, ahora nos toca hablar un poco acerca de lo que es el lenguaje. Entonces, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es como la capacidad que tiene el ser humano para expresarse, para comunicar sus ideas a través de diversos sistemas de signos, bien sea orales, escritos o gestuales. El lenguaje constituye una de las características principales que se encarga de separar al género humano de los animales. Es una capacidad innata que tienen todos los individuos y que se comienza a desarrollar a partir de la gestación y se establece definitivamente o establece una relación que se va a desenvolver entre el individuo y el mundo social o el entorno en el que él se desarrolla. Es muy importante dominar esta capacidad de comunicación ya que le permite a cada persona o a cada individuo expresar el mensaje de manera correcta que éste quiera transmitir. El origen del lenguaje. ¿Cuál es el origen? El lenguaje surge de la necesidad de los hombres de establecer relaciones sociales con el fin de la supervivencia de la especie humana. A lo largo del tiempo o a lo largo de toda la historia fueron surgiendo diversos sistemas y diferentes tipos de lengua que permitieron la exteriorización del lenguaje y la mejor comunicación o ir mejorando paulatinamente lo que es la comunicación entre los seres vivos o entre los seres humanos. Sin embargo, las teorías actuales entienden que el lenguaje se encarga de integrar tanto la constitución cerebral del ser humano y la educación con la función de desarrollar el individuo en el sistema, o sea, desarrollar el individuo como en el entorno en el que éste se desenvuelve. Tenemos las funciones del lenguaje. En las funciones del lenguaje, diversos autores establecen que el lenguaje tiene 5 funciones. Bueno, tiene múltiples funciones, pero está la función referencial, la función informativa, que es cuando el individuo hace uso del lenguaje con el único fin de comunicar una determinada información, pero sin emitir juicio de valor ni queriendo causar algún tipo de efecto en el receptor. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, hoy es un día soleado. Luego tenemos la función emotiva, que es cuando el emisor se encarga de comunicar un mensaje e intenta transmitir algún estado de ánimo, sentimiento o emoción. Por ejemplo, me duele mucho que partió o lo extraño mucho. Luego tenemos la función apelativa. Aquí, la comunicación se centra en el receptor, con el objetivo de provocar en él alguna reacción en particular. Ya sea para que se haga o se deje de hacer algo. Por ejemplo, apaga el televisor, por favor, sería un ejemplo de lo que es la función apelativa. Luego tenemos la función fática. La comunicación aquí se centra en el canal de transmisión y en lo que se intenta, en el canal de transmisión, y lo que se intenta es comprobar que continúe abierto para así poder establecer o continuar una buena comunicación. Por ejemplo, cuando estamos en el teléfono y preguntamos, hola, ¿sí? ¿Me escuchas? Ese sería un ejemplo de lo que es la función fática. Y por último tenemos la función estética, que la comunicación se centra en el lenguaje en sí, que es utilizado con el objeto de crear algún tipo de belleza. Esta función mayormente predomina en lo que son las novelas, los cuentos, las series, las poesías, las canciones y otros tipos de creaciones. En este tipo de función estética lo que importa es que del lenguaje no es su contenido como tal, sino su forma. Por ejemplo, todas las hojas del viento menos la luz del sol, citando a Luis Alberto Spinetta. Es un tipo de
tipos de ejemplo que se puede dar sobre la función estética del lenguaje. Bien. Las características del lenguaje. El lenguaje evidentemente es una capacidad racional que tienen todos los seres vivos, por lo que es universal y se encarga de, por así decirlo, aunque existen diferentes tipos de idiomas, de unirnos a todos. Es la base de la comunicación entre los individuos. Es fundamental, evidentemente, para que un individuo pueda comunicarse con otro, tener el mismo tipo de lenguaje también. Resulta clave en las relaciones interpersonales, evidentemente, porque así fomentamos la relación. Se vale de las diferentes lenguas para codificar un mensaje y luego transmitirlo. Además de eso, permite el intercambio de información entre el receptor y el emisor. Por ejemplo, en una conversación cotidiana. Se vale de símbolos, signos o señales. Hay múltiples tipos de lenguaje, como pueden ser los lenguajes mediante señas o los lenguajes mediante la escritura. Puede ser verbal o no verbal. Y es estudiado el lenguaje por la lingüística. Existen varios tipos de lenguaje en los cuales este lenguaje existe el que puede ser verbal, que es cuando el emisor y el receptor se encargan de utilizar diferentes tipos de palabras, símbolos para comunicarse entre sí. Y a su vez se puede dividir en lenguaje oral, que es aquel lenguaje hablado que utiliza la voz para transmitir el mensaje mediante sonidos, como por ejemplo lo estoy haciendo yo en este instante. Luego tenemos el lenguaje escrito, que son los sonidos del lenguaje oral representados de forma escrita, y el lenguaje no verbal, que el emisor y el receptor no utilizan palabras o signos, sino gestos, por ejemplo la comunicación entre las personas sordomudas, o también movimientos para comunicarse. Y a su vez puede dividirse el lenguaje facial, ya que el individuo se puede comunicar mediante los gestos de la cara. En continuidad tenemos al habla. Ahora, esta no se puede referir propiamente al acto de habla o la realización de una serie de formas lingüísticas por parte del hablante, sino que es la realización de la lengua por medio de un individuo, es un acto individual en la cual la persona hace uso de la lengua para poder comunicarse, elaborando un mensaje según las reglas y conversiones gramaticales que comparten una comunidad lingüística. Ahora, la palabra proviene del latín fábula y tenemos un primer sentido. El acto de habla es totalmente voluntario y de inteligencia, que ocupa una persona para poder producir una lengua y poder comunicarse. Desde esta perspectiva, como acto individual, se opone a que la lengua sea social, pero está muy relacionada entre sí, ya que depende directamente una de otra. La lengua necesita del habla para que se produzca y el habla necesita de la lengua para poder ser comprensible. Desde este punto de vista psicolingüístico, el habla es la materialización individual de los pensamientos e ideas que tiene una persona. De esta manera, cada individuo usa la lengua. Así, el habla se caracteriza por ser una conducta lingüística de un hablante individual. Por lo tanto, se expresa en nociones de lo que somos. Y se puede decir que también es el acto de emitir un mensaje basado en el conocimiento y experiencia que tenemos cada uno de nosotros, de acuerdo con un estilo propio y muy personal. Y tenemos un segundo sentido donde la lingüística es descriptiva y es tradicional a diferencia de la lengua y el habla. Y es introducida por la lingüística en general de nuestra comunidad. Consideremos ahora el habla como una selección asociativa entre las imágenes acústicas y los conceptos que se tienen acuñados a un hablante en su cerebro, y el acto voluntario de fonoarticulación. Se considera la principal fuente de comunicación oral entre las personas. Ahora tenemos aquí tres componentes del habla, lo cual sería la articulación, que es la forma en la que se generan los sonidos de la letra, la voz, que es el uso del sistema de cuerdas vocales y la respiración para poder hablar, y la fluidez, que sería el ritmo con el que se transmiten los mensajes. A diferencia de estos, vamos a tener unos trastornos del habla, que consisten en problemas que impiden que el sujeto pueda hacer el acto de uso adecuado con la voz y no puede emitir sonidos correctamente, o por la forma o por su ritmo, y se suele confundir con los trastornos del lenguaje, pero estos no son lo mismo,
ya que este último, el trastorno del lenguaje, se encuentra relacionado con la comprensión de los que otros dicen. Ahora, aunque pueden darse en ambos tipos, son patologías que pueden ser en forma simultánea o que se pueden observar de forma simultánea. Como ejemplo de esto tenemos a la disritmia, que es la alteración del habla, que afecta al ritmo y a la acentuación y a la entonación de las palabras. Y a la tartamudez, que también es llamada balbuceo, es muy frecuente en los niños y es un trastorno del habla que conlleva problemas muy frecuentes y considerables de la fluidez normal y continua del habla. Las diferencias entre la lengua, el habla y el lenguaje las tenemos como: primero, la lengua es un sistema de signos orales y escritos que utilizamos para comunicarnos dentro de un grupo de personas. El lenguaje, por su parte, es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para comunicarnos, ya sea mediante signos para expresar nuestros pensamientos e ideas. Y finalmente el habla, que sería la manifestación concreta oral de la lengua. Aunque la lengua y el lenguaje suelen ser utilizados como sinónimos, la realidad es que la lengua es el sistema que usamos para comunicarnos y es concreta o es concretada por el habla, mientras que el lenguaje es la facultad que tiene el ser humano, lo que lo hace apto como un individuo para poder expresarse. Aparte de esto, tenemos otras diferencias como lo son sus características. La lengua es patrimonio de una comunidad, a diferencia del lenguaje, que es un patrimonio universal, y el habla es concreta y está sujeta a cambios geográficos, como lo son los acentos. La lengua se expresa a través del habla, es social y cambia con el tiempo. El lenguaje requiere de la lengua para ser expresada y es una habilidad humana innata, y esta es intangible, igual que el habla, y se manifiesta mediante la palabra hablada o escrita. Como ejemplos de estas tres tenemos la lengua, que sería la lengua española, la lengua inglesa, francesa o italiana. En el lenguaje, los ejemplos serían una carta o un mensaje de voz, un artículo científico, entre otros. Y en el habla, como ejemplo, tenemos a una conversación o algún discurso. Mi nombre es Luciana Pérez y para darle continuidad al tema de la comunicación vamos a hablar acerca de sus elementos. Ellos van a ser todos aquellos componentes que van a participar en el proceso comunicativo, como es el envío y la recepción de los mensajes. Cada uno de ellos tiene un rol bastante importante en este proceso y pueden influir de manera positiva o de manera negativa. Entre los elementos podemos encontrar entonces lo que es el emisor, receptor, el mensaje, el código, el canal, la retroalimentación y el ruido. El emisor va a ser entonces aquella persona, organización o tecnología que va a encargarse de emitir el mensaje, es decir, es la fuente que genera el mensaje. Él lo va a emitir, transmitir a través de un canal hacia el receptor. Hay que tener en cuenta de que para que esto pueda ocurrir, el emisor y el receptor tienen que tener el mismo canal y código de comunicación. De lo contrario, será entonces imposible que la comunicación pueda darse con éxito. Otros factores para que esto pueda generarse con éxito es ciertas características como lo es la credibilidad, además de que el mensaje debe ser o se transmita, tenga cierto atractivo para que pueda ser transmitido con mayor facilidad y ser persuasivo para que el receptor pueda captar muy bien el mensaje. El receptor va a ser entonces aquel que va a recibir el mensaje del emisor. Este tiene que conocer el sistema de código en que se comunica el emisor, porque solo así es que se podrá dar entonces la comunicación de manera efectiva. Una vez entonces que ha recibido el mensaje, este lo puede decodificar y tiene la capacidad de responder, convirtiéndose entonces así él en emisor. El código en la comunicación va a ser un sistema de señales o de signos que se utiliza para poder transmitir un determinado mensaje. Algunos de estos pueden ser los diferentes idiomas con sus palabras, fonética, gramática, señales, signos y símbolos. También pudiésemos encontrar lo que es el lenguaje binario o el código binario en la computación, el código Morse, las imágenes, las señales de tránsito, entre muchas otras más. Tenemos que el mensaje va a ser entonces aquel elemento que contiene la información que va a mandar el emisor hacia el receptor.
a través de un canal de comunicación. Generalmente este se encarga de transmitir una idea o concepto a través de un código que es conocido por ambos. Un mensaje puede ser visual, puede ser escrito, verbal o no verbal. Ellos tienen que tener ciertas características como ser claros, comprensibles, precisos en cuanto a la información que queremos comunicar, objetivos y veraces, es decir, con información auténtica y parcial, oportuno, es decir, que ellos van a ser enviados en el momento útil y necesario e interesantes para que el receptor pueda generar entonces una retroalimentación. El canal de comunicación va a ser el medio por el cual se transfiere el mensaje desde el emisor hacia el receptor. Hay que tener en cuenta que pueden existir diferentes tipos de canales, como por ejemplo el aire, la comunicación oral, las imágenes en la comunicación visual, etc. También pudiésemos encontrar en esta categoría lo que es el teléfono, las cartas, la televisión, el correo electrónico. Algo bastante interesante es que todos los elementos están bastante relacionados con el canal que se utilice, debido a que la elección de este va a ser fundamental y determinante para la eficiencia y efectividad de la información. El ruido va a ser entonces aquella interferencia en el proceso comunicativo que va a generar que éste no fluya correctamente o que se interrumpa. El ruido entonces podemos encontrar lo que son los sonidos fuertes como la música, vamos a encontrar los gritos, el sonido de los autos, el ruido ambiental, cualquier tipo de elemento que pueda entonces interrumpir el proceso comunicativo o que no tenga la fluidez necesaria. Y por último vamos a tener la retroalimentación. Este es un término que nos permite identificar que la comunicación es de manera bidireccional. Tanto el emisor como el receptor intercambian su papel en todo el proceso comunicativo. Cuando el receptor recibe un mensaje del emisor, este pasa a ser emisor cuando le responde. La retroalimentación entonces lo que ayuda es a definir que la persona que emite el mensaje sepa que el receptor ha captado el mensaje correctamente y pueda entonces volver a responder. Formas de comunicación. Hay diversas formas de comunicación, ya sea la comunicación oral, gestual o escrita, y así como también existen diversas interpretaciones para determinadas frases o gestos de acuerdo a las diferentes culturas, puesto que gran parte de nuestra conducta, tanto verbal como gestual, es aprendida y difiere en culturas. Por ello es muy importante tener en cuenta el origen de la persona con la cual se está tratando. Bien, la comunicación oral es aquella que se establece entre dos o más personas y tiene como medio de transmisión el aire y como código el idioma. Hay diversas situaciones en las que es fundamental el hecho de realizar una buena comunicación oral, por ejemplo en entrevistas de trabajo, en discursos, en discusiones, en negociaciones. Y la voz viene siendo la herramienta principal para una comunicación oral eficaz. Hay que hablar manejando un volumen adecuado, la dicción debe ser clara. Por dicción nos referimos a la forma correcta de emplear las palabras y la manera de pronunciarlas. Se debe marcar de manera precisa cada una de las letras o sílabas que forman parte de una palabra. Y la velocidad de la elocución debe ser correcta y moderada. En cuanto a la comunicación gestual, es aquella que corresponde al lenguaje corporal o no verbal. Este tipo de comunicación es de suma importancia, ya que nos brinda información acerca de las emociones y las verdaderas intenciones que verbalmente no se pueden expresar. Debemos tener en cuenta la posición corporal, también hay que tener en cuenta la distancia zonal y que existen 4 tipos de zonas. La zona íntima, que es la que toda persona cuida como propiedad y solamente se le permite el ingreso a aquellas personas que son cercanas. Tenemos a la zona personal, que separa a las personas en una oficina o en una reunión. Tenemos a la zona social, que separa de toda persona con la que no se tiene una relación cercana. Y tenemos a la zona pública, que es la distancia en la que la persona se siente cómoda y por lo general les proporciona más seguridad a la hora de dirigir la palabra a un grupo grande de personas. Por último, tenemos a la comunicación escrita, que a diferencia de la oral o la verbal no está sometida a los conceptos de espacio y de tiempo. La interacción entre el emisor y el receptor no es inmediata e incluso puede llegar a no producirse nunca. Hay diferentes tipos de comunicación escrita.
ya sean sociales como las cartas personales, tarjetas, invitaciones, o empresariales como las notas, informes, memorándum, expedientes. Y a la hora de efectuar una comunicación escrita se debe tener en cuenta la claridad informativa, la legibilidad, la estética y la distribución del texto. Muchas gracias.